todos, muy buenos días. Nos complace extenderles una cordial bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical cuando nos proponemos continuar con el desarrollo de la unidad 6, la cual nos pone en contacto con el ministerio del profeta Amós, el profeta de la justicia social. Hoy, con el estudio número 17, Dios demanda liderazgo responsable. El texto básico de esta lección lo encontramos en el libro de Amós, capítulo 6, los versículos 1 al 14, siendo el versículo clave el versículo 12 del capítulo 6. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? La verdad central de la lección nos dice que el mensaje de Amós contra la arrogancia y el orgullo de los dirigentes de Israel nos enseña que Dios nos hace responsables por la posición de liderazgo que ocupamos. Las ciudades capitales, Jerusalén de Judá y Samaria de Israel, estaban situadas sobre montañas no muy elevadas, pero con suficiente altura como para poder observar el avance de un ejército enemigo y rechazar su ataque. Ambas ciudades resistieron por más de 2 años ser sitiadas por ejércitos enemigos que utilizaban la tecnología más avanzada de la época. Durante la vida de Amós, los dirigentes de Israel pensaban que no caerían nunca en manos de una potencia hostil. Amós describe la mentalidad de los que creen que aunque pasen desastres y conquistas en otras partes del mundo, nunca les va a pasar a ellos tal cosa. Pasan su tiempo disfrutando de los supuestos placeres de una vida ociosa. Gastan su dinero en productos de recreo y belleza sin preocuparse en lo más mínimo de los que no tienen ni siquiera para comer. Tal conducta despreocupada e irresponsable obliga a Dios a actuar. Estos que han sido los primeros en gastar dinero para sus placeres, comprando lujos innecesarios, serán los primeros en caer como prisioneros de guerra. La indignación de Dios se expresa contra los practicantes del materialismo secular. Todos sus palacios y negocios serían destruidos por un ejército invasor. La destrucción será tan completa que no quedará nadie para enterrar a los muertos y tendrán que quemar los cadáveres. Es más, un terremoto va a destruir lo poco que quede de la ciudad. Tal es el juicio de Dios sobre la arrogancia y el orgullo. Frente al poder de Dios, todo poder humano es insignificante. Por su conducta insensata y absurda, han convertido lo noble y lo correcto en veneno y amargura. Su orgullo sufrirá una derrota total. La invasión de su territorio por el ejército de Asiria no será un revés político, sino el juicio de Dios sobre una nación desobediente. La primera parte de la lección: mensaje contra los dirigentes indolentes. Vamos a Amós, capítulo 6, los versículos 1 al 7. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a las cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gad de los filisteos,
Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Amós vio que el juicio de la nación pecaminosa era inevitable. Su enfermedad era mortal. En el versículo 2 del capítulo 1, comienza su libro hablando del luto. Los primeros versículos del capítulo 5 son un llamado a sus oyentes a lamentar la muerte prematura de una joven. El libro termina hablando del llanto de todos sus habitantes de la tierra. Así podemos verlo en el capítulo 9, versículo 5. El capítulo 6 comienza con la palabra usada para anunciar la muerte de un ser querido. ¡Ay! La muerte era bien merecida como castigo por pecados bien identificados y señalados por Dios a través del profeta. Este capítulo es un sermón poderoso que se podría titular El juicio de los tranquilos. El profeta Amós describe el fin de los confiados. Ellos no se preocupan por nada. Sus defensas son adecuadas. Sus negocios prosperan y viven rodeados de lujos. La posesión de dinero siempre da una sensación falsa de seguridad. Esta gente vivía con arrogancia y orgullo, totalmente insensibles al sufrimiento de los pobres que les rodeaban. Según el versículo 1 se describe cómo les encantaba a los de Israel consultar a los ricos y a los gobernantes de otras naciones sobre la mejor manera de manejar sus negocios. Cuando llegamos al versículo 2, vemos la pregunta, ¿acaso sois mejores que aquellos reinos? El profeta se burla de la arrogancia de Israel cuando, refiriéndose al territorio externo que ellos poseían, decían ser tan importantes como los asirios en la política internacional. Siendo Amós conocedor de la política internacional, les invitó a medir su prosperidad con la de otras naciones, ya que pronto iban a caer bajo el yugo del agresor, en este caso Asiria. Por su conducta despreocupada vivían como los que piensan que ninguna guerra o epidemia les va a tocar. Más pronto de lo que pensaban, les esperaba una gran sorpresa. En los versículos 4 al 6 vemos cómo se describe el estilo de vida de los líderes de Israel, con el uso de verbos diferentes. El profeta describe el estilo de vida de la sociedad decadente de Israel. Descansan sobre costosas camas. Comen sus banquetes al son de la música popular del día. En el versículo 6 el profeta pone su dedo en la llaga, al decir, no os afligís por la ruina de José, o sea, por la ruina de sus compatriotas. Su grave pecado es que no les importa nada de lo que les pasa a los pobres y a los obreros de la nación. Haciendo burla de la búsqueda de prestigio en la alta sociedad, el profeta dice que los que están en la cúspide de la opulencia serán los primeros en ir a la esclavitud del cautiverio. Ellos querían ocupar siempre el primer lugar y efectivamente serían los primeros prisioneros de guerra. El segundo segmento de nuestra lección, mensaje contra el orgullo y la jactancia de los dirigentes. Amós 6, 8 al 11 nos dicen lo siguiente.
Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. En el versículo 2 del capítulo 4, Dios juró por su santidad castigar el orgullo y la opresión que practicaban las mujeres de la alta sociedad. Y ahora en este texto jura enviar el juicio sobre la clase dominante de Israel. No es una amenaza. El Dios de los ejércitos de ángeles tiene perfectamente el poder para destruir a la pequeña nación arrogante. En un lenguaje fuerte, dice Amós que Dios abomina la grandeza de los políticos, que consideran que su seguridad consiste en su posición social y en las riquezas que han acumulado. Dios detesta los palacios, que son templos de la cultura secular, donde los grandes viven en la opulencia con el dinero robado, oprimiendo a los pobres. Se menciona aquí el primer instrumento de juicio, en este caso la guerra, una invasión por un ejército extranjero que va a saquear la ciudad. Y es más, Dios no va a levantar un solo dedo para defender esa grandeza, que es el resultado de la violencia y de la injusticia. El profeta anuncia otro elemento al castigo de Dios por el orgullo y la arrogancia de los dirigentes. Además de la guerra, el pueblo recibirá otro mal, por el cual aún los sobrevivientes morirían. La referencia a su pariente lo tomará para incinerarlo se refiere a la costumbre de honrar a los muertos quemando especias. Por lo terrible del castigo recibido, tendrían que evitar mencionar el nombre de Jehová para que no les pasara algo peor. Referencia a este texto o a esta afirmación la encontramos en Sofonías capítulo 1, versículo 7. Según el versículo 11 de este pasaje, después vendrá un terremoto y las paredes de las casas grandes y pequeñas se cuartearán y caerán. Efectivamente, el día de Jehová ha llegado y nadie puede escapar al juicio de Dios. Tercera parte de nuestra lección: mensaje contra la perversión del derecho y la justicia. Sigamos hablando sobre la justicia social. Capítulo 6, versículos 12 al 14. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas los bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá. La conclusión del breve mensaje es la siguiente, que es absurdo hacer caso omiso de las leyes morales de Dios. La justicia de Dios permanecerá y el orgullo del hombre desaparecerá. Ningún agricultor sería tan insensato para abusar de sus caballos y bueyes, haciéndoles algo dañino e imprudente, pero los dirigentes se han burlado de las leyes morales de Dios. El comportamiento de los ricos ha vuelto la justicia de los tribunales en amargura y veneno.
nos hace recordar la parábola presentada en Isaías 5, versículos 1 al 7. Allí se relata cómo Dios esperaba justicia y llegó a sus oídos el clamor de los oprimidos. Esperaba juicio y descubrió vileza por parte de los líderes de Israel. Aún peor, en lugar de dar gracias a Dios por sus bendiciones, los líderes se jactan diciendo algo como esto: todo lo que tengo lo he ganado con mis 2 manos. Nadie me ha dado nada. La única opción que le quedó a Dios ante semejante arrogancia e insensibilidad fue la de quitarles todo. Se jactaban de que habían colocado de nuevo las fronteras de Israel donde David las tenía, según podemos comprobarlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Amós anuncia una invasión terrible y devastadora. Un ejército enemigo ocupará cada centímetro de la tierra, desde la frontera con Damasco, en el norte, hasta el río Arabá, que era la frontera con Egipto. De toda su riqueza no les quedará nada, ni 1 metro cuadrado será considerado como suyo. Y es que las leyes de Dios no pueden ser burladas. Los que no las toman en cuenta sentirán todo el peso de su propia maldad. Como conclusión a la lección de hoy podemos decir que debemos ser respetuosos de Dios. Reconozcamos que somos mortales. Solamente lo que uno hace en el servicio a Dios tiene valor eterno y trae la felicidad. Dios tiene la facultad de dar y quitar la salud. De Él son todos sus bienes materiales. Él tiene un plan que llevará adelante a pesar de que el hombre ha invertido sus valores. Vale la pena someterse al plan soberano de Dios para tener una vida abundante y feliz. Como aplicaciones del estudio presentado hoy, podemos mencionar, en primer lugar, los líderes son responsables por su propia conducta. Una conducta irresponsable y despreocupada obligaría a Dios a actuar. Dios no está cada día buscando castigar la maldad, pero un día, cuando el transgresor menos lo espera, caerá el juicio de Dios. Otra aplicación: el dinero es un buen siervo, pero muy mal amo. Los que solo usan su dinero para divertirse y comprar lujos, un día van a descubrir que no tienen lo que el dinero no puede comprar: amigos leales, paz en el corazón y la seguridad de tener una casa en los cielos no hecha con manos humanas. La raíz de todos los males es amar demasiado el dinero. Hay muchas formas loables de usar los bienes materiales. La verdadera riqueza de una persona consiste en su capacidad de usar sus bienes en beneficio de los menos afortunados. Y una última aplicación a este estudio: la justicia de Dios prevalecerá y el poder humano desaparecerá. Es así que frente al enorme poder de Dios, todo poder humano es insignificante. La destrucción del territorio y los bienes de los arrogantes será completa. No les quedará nada. No es motivo de jactancia decir que el Señor ejecutará juicio contra los aparentemente poderosos que usan su posición para oprimir a su prójimo.
El Señor les bendiga. Esperamos que esta lección les haya sido de mucho provecho y quedan invitados para el próximo domingo en la continuación del desarrollo de la unidad 6, el profeta Amós. Vos que andáis necesitados, hoy os llama el Salvador. El Salvador os hoy aguarda con tan compasivo amor. Acudiré sin demora a Cristo y Él en amor me amparará. Salvo en sus tiernos brazos, dicha mi alma encontrará. Agua ofrece a los sedientos, agua pura cual cristal. En Jesús poned fe viva, os invita al manantial. Acudiré sin demora a Cristo, y Él en amor me amparará. Salvo en sus tiernos brazos, dicha mi alma encontrará. Descarriados y cansados, Él os llama a descansar. Acudid pues sin demora, su bondad para aceptar. Acudiré sin demora a Cristo, y Él en amor me amparará. Salvo en sus tiernos brazos, dicha mi alma